Octubre de 1873. El sol de la tarde caía sobre el territorio de Arizona como un martillo sobre un yunque, forjando el calor y el polvo en una fina neblina que se aferraba a todo. Las botas de Jake Morrison, gastadas por 1000 millas de camino, resonaron en el paseo de madera de Redemption Creek, un sonido hueco y solitario en el silencio pesado de la siesta. 10 años. Habían pasado 10 largos años desde la última vez que pisó esta tierra. Una década que había grabado nuevas líneas en su rostro y había plateado las sienes de su cabello oscuro. A sus 52 años, se sentía más viejo de lo que marcaba el calendario. Cada año una cuenta pagada en las guerras apaches. Cada recuerdo un peso en su alma. Había cabalgado 3 días a través del territorio apache, no por elección, sino por necesidad. Una promesa era una deuda, y Jake Morrison siempre pagaba sus deudas. Se lo había prometido a Daniel, su mejor amigo, mientras el hombre se desangraba en un campo de batalla olvidado. «Cuida de Sara y del niño», le había dicho Daniel con su último aliento, y Jake, con la garganta apretada por el dolor, le había dado su palabra. Ahora, estaba aquí para cumplirla. El pueblo no había cambiado mucho. El mismo polvo, la misma cantina con sus puertas batientes, la misma herrería donde el eco del martillo era el único latido constante de la vida. Pero algo se sentía mal. Una tensión flotaba en el aire, más densa que el calor. Un miedo silencioso en los ojos de la gente que se apartaba a su paso. Vio la oficina del sheriff y una figura corpulenta salió. Un hombre con una estrella de hojalata prendida en el pecho y una mirada de arrogancia. El sheriff Harlan Cole. Jake lo reconoció al instante. Un hombre que siempre había tenido más ambición que escrúpulos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en los ojos de Cole, Jake no vio la ley, sino la posesión. Vio a un hombre que se creía dueño del pueblo y de todo lo que había en él. Jake siguió su camino hacia la pequeña granja en el límite del pueblo, el lugar que Daniel había construido con sus propias manos. El corazón le pesaba en el pecho, una premonición fría que el viento del desierto no podía disipar. Sabía que no había cabalgado hasta aquí solo para presentar sus respetos. Había venido a saldar una cuenta, y el precio, temía, iba a ser mucho más alto que unas pocas palabras de consuelo. Se detuvo frente a la cerca, el cuero de su silla de montar crujiendo mientras desmontaba. La casa parecía descuidada, el campo reseco. El sueño de Daniel se estaba marchitando bajo el sol implacable. Y Jake Morrison, un hombre cansado de la guerra, un hombre que solo buscaba un poco de paz en sus años de ocaso, comprendió que había cabalgado directamente hacia el corazón de otra batalla. La pregunta no era si la pelea vendría, sino si un hombre solo, atado por el honor, podía enfrentarse a un mal que tenía a todo un pueblo agarrado por el cuello. La palabra dada era un vínculo sagrado, pero en un lugar como Redemption Creek, mantenerla podía costarle a un hombre todo lo que le quedaba de vida. Jake se acercó a la casa, sus espuelas cantando una melodía fúnebre contra la madera del porche. Llamó a la puerta, el sonido extrañamente fuerte en el aire quieto. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba ella. Sara. 10 años la habían cambiado, pero la bondad en sus ojos seguía intacta, aunque ahora velada por una profunda tristeza y un cansancio que Jake conocía muy bien. Lo reconoció al instante, y por un momento, una chispa de alivio brilló en su rostro, solo para ser reemplazada rápidamente por el miedo. Lo hizo pasar, y el interior de la casa contaba la misma historia que el exterior. Muebles escasos, una despensa casi vacía. Un niño de unos 12 años, con los mismos ojos azules de su padre, lo miraba desde un rincón con una mezcla de curiosidad y recelo. Era Billy, el hijo de Daniel. Sara le contó la historia, su voz apenas un susurro, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Después de la muerte de Daniel, las cosas se habían puesto difíciles. Luego, hace un año, el sheriff Cole había llegado con papeles,
Documentos que mostraban una deuda que Daniel supuestamente había contraído, una deuda enorme garantizada por la granja. Sarah sabía que era una mentira. Daniel nunca fue un hombre de deudas, pero los papeles parecían legales, sellados y firmados. Cole le había dado una opción: pagar una suma imposible o entregarle la tierra. Y últimamente le había ofrecido una tercera opción, una que le revolvía el estómago a Jake. Cole se casaría con ella, perdonaría la deuda y la protegería. Era una toma de posesión, tan brutal y directa como cualquier incursión apache. Jake sintió una ira fría y controlada crecer en su interior. Miró sus manos, callosas y marcadas por el uso de un revólver Colt del 45 y un rifle Winchester. Había visto la codicia de los hombres antes, había visto cómo corrompía y destruía. Cole no solo estaba robando una tierra, estaba intentando robar una vida, la dignidad de una viuda y el futuro de un niño. Le preguntó a Sarah por qué nadie en el pueblo la ayudaba. Ella negó con la cabeza. Cole tenía a todos intimidados. Sus dos ayudantes, los hermanos Miller, eran matones a sueldo que hacían cumplir su voluntad con los puños y las armas. Cualquiera que se oponía a Cole se encontraba con mala suerte: un granero incendiado, ganado desaparecido o algo peor. Redemption Creek no era un pueblo de ley. Era el feudo de un tirano. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pueblo. Vio a uno de los ayudantes de Cole holgazaneando frente a la cantina, su mirada fija en la granja. Estaban siendo observados. Cole sabía que él estaba aquí. La llegada de un extraño, un amigo de la familia, era una amenaza para sus planes. Jake sabía lo que tenía que hacer. Podría haberse dado la vuelta, haberse alejado y haber dejado que el destino siguiera su curso. Estaba cansado de luchar. Pero la imagen del rostro de Daniel en su lecho de muerte era más fuerte que su agotamiento. Una promesa era una promesa. Se volvió hacia Sarah y Billy. No les dijo que todo estaría bien, porque eso sería una mentira. En su lugar, le dijo que se quedaría, que no iba a permitir que Cole les arrebatara lo que era suyo por derecho. En sus ojos, vio una débil llama de esperanza reavivarse. Para Jake, no se trataba solo de la tierra o del dinero. Se trataba del código por el que había vivido toda su vida. Un hombre protege a los que no pueden protegerse a sí mismos. Un hombre se enfrenta a la injusticia, sin importar las probabilidades. Y sobre todo, un hombre cumple su palabra. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Jake revisó su Colt, el peso familiar del acero en su mano, un sombrío consuelo. Sabía que Cole no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Y ahora, él, Jake Morrison, se interponía en su camino. La noche trajo un frío al desierto, pero no era nada comparado con el frío que se había instalado en el corazón de Jake. Sabía que la violencia era inevitable. Era el único lenguaje que hombres como Cole entendían, y aunque su alma anhelaba la paz, su honor exigía justicia. La batalla por Redemption Creek había comenzado. Al día siguiente, Jake cabalgó hacia el pueblo. Necesitaba entender el terreno, ver con sus propios ojos cómo Cole mantenía su control. Su caballo, un robusto Appaloosa que había sido su compañero durante los últimos 5 años, caminaba con paso seguro, ajeno a la tensión que su jinete sentía. Jake ató las riendas frente a la cantina y entró. El lugar quedó en silencio. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se posaron en él, cargadas de una mezcla de miedo y una pizca de expectación. Un hombre viejo, con la piel curtida como el cuero viejo y unas manos nudosas aferradas a un vaso de whisky, le hizo un casi imperceptible gesto con la cabeza hacia un asiento vacío en la barra. Jake se acercó. El camarero, un hombre nervioso con ojos huidizos, le sirvió un trago sin que se lo pidiera. El anciano se presentó como Sam Washington. Había conducido la diligencia en esa ruta durante 30 años, antes de que el ferrocarril le quitara el negocio. Conocía cada roca, cada arroyo y cada secreto de la región, y conocía a Harlan Cole. Sam habló en voz baja, su voz un susurro ronco.
Le contó a Jake que Cole había llegado hacía 5 años, con dinero de origen desconocido y una ambición desmedida. Se había hecho con el puesto de sheriff y poco a poco había ido tejiendo una red de miedo y corrupción. Los hermanos Miller eran sus perros de ataque, pero el verdadero poder de Cole residía en los documentos que guardaba en su caja fuerte. Falsificaciones, títulos de propiedad fraudulentos, deudas inventadas. Así era como se había apoderado de las mejores tierras del valle. La granja de Daniel era la última pieza que codiciaba, no solo por la tierra, sino por el agua. El arroyo que la atravesaba era el único que no se secaba en verano. Controlar ese arroyo significaba controlar todo el valle. Mientras hablaban, las puertas de la cantina se abrieron de golpe y entraron los hermanos Miller. Eran 2 hombres grandes y brutos, con la misma mirada vacía y cruel. Se dirigieron directamente hacia Jake. El mayor, Luke, se apoyó en la barra, su mano peligrosamente cerca de su pistola. Le dijo a Jake que no era bienvenido en el pueblo, que los extraños solo traían problemas. Jake no se movió. Terminó su whisky con calma y dejó el vaso sobre la barra. Les dijo a los Miller que solo estaba de paso, visitando a la familia de un viejo amigo, que no buscaba problemas, pero su mirada, firme y directa, decía otra cosa. Decía que no se dejaría intimidar. Hubo un momento tenso, el aire cargado de violencia contenida. Luego, un nuevo sonido rompió el silencio. El traqueteo de una diligencia que llegaba al pueblo. Era un acontecimiento raro en esos días. La diligencia se detuvo frente a la oficina del U.S. Marshal, y de ella descendió un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro y con la insignia de Marshal Federal brillando en su chaleco. Su nombre era Tom Richards, y su presencia cambió la atmósfera de la cantina al instante. Los hermanos Miller se pusieron visiblemente nerviosos, y tras lanzar una última mirada de odio a Jake, salieron del local. Sam Washington sonrió por primera vez. Le explicó a Jake que el Marshal Richards pasaba por allí un par de veces al año en su circuito. Era un hombre de ley, recto como una flecha. Pero solo se quedaba 1 o 2 días. No tenía jurisdicción sobre los asuntos del pueblo, a menos que se violara una ley federal. Jake vio una oportunidad, una pequeña grieta en la armadura de Cole. Si podía demostrar que Cole estaba cometiendo un fraude, un delito federal, entonces Richards podría intervenir. Pero necesitaba pruebas irrefutables que estuvieran encerradas en la caja fuerte de Cole. Más tarde ese día, Jake estaba ayudando a Billy a reparar una cerca en la granja. El chico era callado, pero trabajador. Jake le hablaba de su padre, de su valentía y su bondad. Vio cómo el chico se erguía un poco más, un destello de orgullo en sus ojos. Fue entonces cuando ocurrió. El sheriff Cole y sus ayudantes llegaron a caballo, levantando una nube de polvo. Cole no desmontó. Desde lo alto de su caballo, con una sonrisa maliciosa, acusó a Billy de haber robado un caballo. Un granjero de la zona, un hombre conocido por ser uno de los lacayos de Cole, afirmaba haber visto a Billy cerca de su corral la noche anterior. Era una acusación absurda, una mentira descarada. Pero en el oeste, el robo de caballos era un delito que se pagaba con la horca. Los ayudantes agarraron a Billy, que luchaba con la furia desesperada de un niño. Sarah gritó, suplicando. Jake se interpuso, su mano instintivamente sobre la culata de su Colt. Le dijo a Cole que soltara al chico, que sabía que era una mentira. Cole se rió. Le dijo a Jake que el chico tendría un juicio rápido, y que la sentencia se cumpliría al amanecer del domingo. Faltaban 3 días. Era un movimiento calculado, diabólico en su simplicidad. Cole había subido la apuesta. Ahora no solo se trataba de la tierra, se trataba de la vida de un niño inocente. Había puesto a Jake en una trampa. Si Jake usaba la violencia, sería un forajido luchando contra la ley. Si no hacía nada, el chico moriría, y Sarah, rota por el dolor, no tendría más remedio que someterse a la voluntad de Cole. Mientras se llevaban a Billy, Jake vio la desesperación absoluta en los ojos de Sarah, y en ese momento, todo su cansancio, todo su deseo de paz, se desvaneció,
reemplazado por una determinación fría como el acero. Cole había cometido un error. Había amenazado a la sangre de su amigo, y había convertido una cuestión de honor en una cuestión de vida o muerte. Jake Morrison miró hacia el pueblo, donde el sol se reflejaba en la estrella del sheriff. 3 días. Tenía 3 días para desmantelar el imperio de Cole, para encontrar las pruebas, para salvar al chico y para cumplir la promesa que le había hecho a un hombre moribundo hacía 10 años. La tormenta que había estado acumulándose en el horizonte finalmente había llegado. La noche cayó como un sudario sobre Redemption Creek. Jake se sentó con Sarah en el porche, el silencio entre ellos pesado con palabras no dichas. La desesperación de ella era una herida abierta, y Jake sentía cada punzada como si fuera suya. Le aseguró que encontraría la manera de liberar a Billy, y aunque sus palabras eran tranquilas, su mente era un torbellino de planes y posibilidades. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a Sam Washington, y si era posible, al Marshal Tom Richards. Al amparo de la oscuridad, Jake se deslizó hacia el pueblo. Evitó la calle principal, moviéndose por los callejones como una sombra, un fantasma de sus días en las guerras. Encontró a Sam en la parte trasera de la librea, cuidando de sus viejos caballos. Le explicó la situación, la falsa acusación contra Billy, el plazo de 3 días. Sam escuchó, su rostro arrugado una máscara de preocupación. El viejo conductor de diligencias escupió en el polvo. Odiaba a Cole y lo que le había hecho al pueblo. Estuvo de acuerdo en ayudar. Conocía a la gente, sabía quién podría estar dispuesto a hablar si se le empujaba lo suficiente, quién guardaba rencor a Cole. Su primer objetivo era el granjero que había acusado a Billy, un hombre llamado Peterson. Sam sabía que Peterson le debía dinero a Cole, que estaba atrapado bajo el pulgar del sheriff. Quizás, solo quizás, su conciencia podría ser un arma. El siguiente paso de Jake fue acercarse al Marshal Richards. Lo encontró en su habitación del hotel, revisando papeles a la luz de una lámpara de queroseno. Jake se presentó y fue directo al grano. Le contó a Richards sus sospechas sobre Cole, el fraude, la intimidación, el robo sistemático de tierras. Le habló de la deuda falsificada de Daniel y de la acusación inventada contra Billy. Richards escuchó con atención, sus ojos agudos evaluando a Jake. Era un hombre de ley, y la ley requería pruebas. Le dijo a Jake que sus sospechas, por muy fuertes que fueran, no eran suficientes. Necesitaba un testimonio creíble o, mejor aún, los documentos fraudulentos de la caja fuerte de Cole. Sin eso, sus manos estaban atadas. Sin embargo, Richards era un hombre honorable. Podía ver la verdad en los ojos de Jake y la injusticia en la situación. Le hizo una promesa a Jake. Retrasaría su partida un día más. Se quedaría hasta el domingo por la mañana. No podía interferir directamente, pero su presencia podría evitar que Cole actuara de forma demasiado descarada. Y si Jake le traía las pruebas, desataría todo el peso de la ley federal sobre Cole. Era una pequeña victoria, pero le daba a Jake un aliado crucial y un poco más de tiempo. El viernes, Jake y Sam pusieron en marcha su plan. Sam fue a hablar con algunos de los antiguos rancheros, aquellos que habían sido despojados por Cole, tratando de avivar las brasas del resentimiento. Mientras tanto, Jake fue a ver a Peterson. Lo encontró en su granja, un hombre consumido por el miedo y la culpa. Jake no lo amenazó. En cambio, le habló de Daniel, del tipo de hombre que era. Le habló de Billy, un niño que se enfrentaba a la horca por una mentira. Apeló a la decencia que sabía que debía existir en algún lugar dentro de Peterson. El hombre se derrumbó. Confesó que Cole lo había obligado a mentir, amenazando con ejecutar la hipoteca de su propia granja si no lo hacía, pero tenía demasiado miedo de enfrentarse a Cole. Su testimonio no serviría de nada sin protección. La frustración carcomía a Jake. Tenía la verdad, pero no podía usarla. Cada puerta que abría parecía conducir a otra pared de miedo. Cole tenía al pueblo tan aterrorizado que la gente prefería ver a un niño inocente ahorcado antes que arriesgarse a su ira. Esa noche, mientras Jake regresaba a la granja de Sarah, los hermanos Miller lo emboscaron en un cañón estrecho. No fue una sorpresa. Lo había estado esperando.
La lucha fue brutal y rápida. Jake no era un joven, pero años de supervivencia le habían enseñado a ser eficiente y despiadado cuando era necesario. Usó su entorno, las rocas y las sombras, a su favor. Desarmó a uno y dejó al otro inconsciente con un golpe bien colocado. No los mató. Envió un mensaje. Le dijo al que estaba consciente que le dijera a Cole que se mantuviera alejado de la granja, que si algo le pasaba a Sarah, él iría a por Cole personalmente, y ninguna estrella de hojalata lo detendría. Jake llegó a la granja magullado y sangrando, pero con una nueva resolución. El ataque personal lo había cambiado todo. Cole había cruzado una línea. Esto ya no era solo por la promesa a Daniel, ahora era personal. El sábado por la mañana solo quedaban 24 horas. La horca ya estaba siendo construida en la plaza del pueblo. Un esqueleto de madera cruda que se alzaba como un monumento a la tiranía de Cole. El tiempo se estaba acabando. Jake sabía que la única forma de salvar a Billy era conseguir los papeles de la caja fuerte de Cole. Y solo había una manera de hacerlo. Tendría que entrar en la oficina del sheriff. Sería un movimiento desesperado, casi suicida. La oficina estaría vigilada. Pero no le quedaba otra opción. Sam Washington le proporcionó un plano del edificio, dibujado de memoria en un trozo de papel de estraza. Había una ventana trasera en el almacén que a menudo se dejaba sin cerrar. Era un riesgo enorme, pero era el único que tenían. Mientras el sol se ponía el sábado, arrojando largas sombras sobre la tierra, Jake se preparó. Limpió y cargó su Winchester y su Colt. Se despidió de Sarah, una despedida silenciosa y sombría. Ambos sabían que podría no volver. Le dijo que si no regresaba al amanecer, cogiera a Billy, si lo liberaban, y cabalgara hacia el este sin mirar atrás. Ella se negó. Dijo que se quedarían, que esta era su casa, y que confiaba en él. El peso de esa confianza era más pesado que cualquier arma. Jake se dirigió al pueblo, una figura solitaria moviéndose bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. La confrontación final se acercaba. No sería un duelo al mediodía en la calle principal, sino un asalto desesperado en la oscuridad. Justicia o muerte. Al amanecer, Redemption Creek sabría cuál de las dos había prevalecido. La noche era profunda y sin luna, una aliada para la tarea que Jake tenía por delante. Se movió por los callejones traseros, sus pasos silenciosos sobre la tierra compacta. La oficina del sheriff era una silueta oscura contra el cielo estrellado. Como Sam había dicho, uno de los ayudantes de Cole, el hermano Miller, que Jake había dejado consciente, estaba sentado en una silla en el porche delantero, con el rifle apoyado en las rodillas. La puerta principal era imposible. Jake rodeó el edificio hasta la parte trasera. La ventana del almacén estaba allí, tal como Sam la había descrito. Con la punta de su cuchillo, Jake la abrió con cuidado, el sonido apenas un susurro en la noche. Se deslizó dentro, aterrizando con la agilidad de un gato. El almacén olía a pólvora vieja y a papel polvoriento. Se movió a través de la oscuridad hacia la puerta que conducía a la oficina principal. Escuchó el sonido de una respiración pesada y rítmica. Cole estaba dormido en un catre en la esquina de su oficina, probablemente demasiado arrogante para pensar que alguien se atrevería a desafiarlo en su propia guarida. La caja fuerte estaba contra la pared del fondo, una caja de hierro negro, sólida e imponente. Jake no era un ladrón de cajas fuertes, pero Sam le había dado una idea. Le había hablado de la vanidad de Cole. El sheriff se jactaba de que la combinación estaba en su cabeza, que era el único que la conocía. Pero Sam había notado que Cole a menudo jugueteaba con un viejo reloj de bolsillo, uno que nunca parecía dar la hora correcta. Era una apuesta arriesgada. Jake se acercó a la mesa donde Cole había dejado su cinturón de armas y su chaleco. El reloj de bolsillo estaba allí. Lo abrió con cuidado. Dentro de la tapa había una serie de números toscamente grabados: 22, 8, 35. El cumpleaños de Cole, supuso Jake. Los hombres vanidosos a menudo eran predecibles. Se arrodilló frente a la caja fuerte, sus oídos atentos al más mínimo sonido. Giró el dial,
sus dedos sensibles sintiendo los clics de los vasos. Derecha al 22. Izquierda al 8. Derecha al 35. El pesado pestillo hizo un clunk metálico. Jake contuvo la respiración. Abrió la pesada puerta de hierro. Dentro había fajos de billetes. Pero Jake no estaba interesado en el dinero. Estaba buscando una carpeta de cuero que Sam le había descrito. La encontró en el fondo. La abrió y dentro estaba todo. El título de propiedad falsificado de la granja de Daniel. Acuerdos de préstamo fraudulentos para media docena de otras propiedades. Pruebas irrefutables de la red de corrupción de Cole. Justo cuando Jake estaba a punto de cerrar la caja fuerte, escuchó un ruido en la celda contigua. Era Billy. El chico estaba despierto. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Jake le hizo un gesto para que guardara silencio, y le susurró que todo iba a estar bien. Pero en ese momento, la suerte de Jake se acabó. Cole se revolvió en su sueño y se despertó. Vio la puerta de la caja fuerte abierta y a Jake arrodillado frente a ella. Por un instante, el sheriff quedó paralizado por la incredulidad, que rápidamente se convirtió en una furia asesina. Cole se lanzó a por su pistola, pero Jake fue más rápido. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre Cole, derribándolo antes de que pudiera alcanzar su arma. Los dos hombres rodaron por el suelo en una lucha desesperada y silenciosa. Cole era más pesado, pero Jake era más rápido y estaba impulsado por la pura determinación. Un golpe de Jake encontró la mandíbula de Cole, aturdiéndolo por un momento. Fue suficiente. Jake agarró la carpeta y corrió hacia la puerta trasera. Afuera, el primer resplandor del alba comenzaba a teñir el horizonte oriental. Jake no corrió hacia la granja. Corrió hacia el hotel. Golpeó la puerta del Marshall Richards. Cuando Richards abrió, Jake le arrojó la carpeta. «Aquí están sus pruebas, Marshall», jadeó. En ese momento, sonó un disparo. El ayudante de Cole en el porche había dado la alarma. Las luces comenzaron a encenderse en el pueblo. La gente salía a las ventanas. La confrontación final no sería en la oscuridad, sino a la vista de todos. Cole salió de su oficina, con la cara amoratada y la furia en los ojos. Vio a Jake en el porche del hotel con el Marshall y gritó, acusando a Jake de robo. Los hermanos Miller y un par de matones más salieron de la cantina, con las armas en la mano. El pueblo se había convertido en un polvorín. Jake se enfrentaba a Cole y sus hombres en la calle principal. El Marshall Richards se puso al lado de Jake, con su propia pistola en la mano. «Cole», dijo Richards con una voz que resonaba con autoridad, «está usted bajo arresto por fraude y corrupción. Estos papeles son una orden federal». Cole se rió, una risa áspera y enloquecida. «Tus papeles no significan nada aquí, Marshall. Yo soy la ley en Redemption Creek». Le hizo una seña a sus hombres para que apuntaran. Era el momento de la verdad, el momento de la elección moral. El pueblo observaba en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, algo cambió. Una puerta se abrió, y salió Peterson, el granjero. Llevaba su vieja escopeta. «El Marshall tiene razón, Cole», dijo con voz temblorosa pero firme. «Me obligaste a mentir sobre el chico». Luego se abrió otra puerta. Y otra. Los rancheros y la gente del pueblo, los que habían sido intimidados y robados, salieron a la calle. Algunos estaban armados. Otros simplemente se quedaron allí. Un muro silencioso de desafío. Habían visto el coraje de Jake, la integridad del Marshall, y habían encontrado el suyo propio. Cole miró a su alrededor. Su arrogancia se desvaneció al ver que su imperio de miedo se derrumbaba. Sus matones, al ver que las probabilidades se volvían en su contra, dudaron. En ese momento de vacilación, Jake dio un paso adelante. No levantó su arma. Miró a Cole directamente a los ojos. «Se acabó, Cole», dijo. «Tu tiempo en este pueblo ha terminado». La derrota se reflejó en el rostro de Cole. Intentó un último movimiento desesperado, levantando su pistola hacia Jake, pero fue demasiado lento. El disparo del Marshall Richards fue preciso y certero. La pistola de Cole cayó al polvo. El sheriff se agarró el hombro,
gritando de dolor. La batalla por Redemption Creek había terminado, no con un baño de sangre, sino con el poder de la verdad y el coraje de la gente común. El polvo se asentó lentamente en la calle principal de Redemption Creek. El sol de la mañana se elevaba por encima de los tejados. Su luz cálida y limpia parecía lavar la suciedad y el miedo de los últimos años. Los hermanos Miller y los otros matones de Cole, al ver a su líder derrotado y al pueblo unido contra ellos, arrojaron sus armas con resignación. El Marshal Richards, con la ayuda de algunos ciudadanos ahora envalentonados, los detuvo y los encerró en las mismas celdas que habían sido un símbolo de su tiranía. Lo primero que hizo Richards fue liberar a Billy. El chico salió parpadeando a la luz del sol y corrió directamente a los brazos de su madre, que lo esperaba con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Jake observó la escena, un nudo en la garganta. El peso de su promesa finalmente se aligeró. Había protegido a la familia de Daniel, había cumplido su palabra. La victoria, sin embargo, había tenido un costo. El pueblo estaba libre, pero las cicatrices permanecerían. La confianza se había roto y tardaría en reconstruirse. La gente de Redemption Creek había aprendido una dura lección sobre el precio de la libertad y el coraje necesario para mantenerla. Jake sintió una mano en su hombro. Era Sam Washington. El viejo conductor de diligencias tenía una sonrisa genuina en su rostro. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo. «Le recordaste a esta gente lo que significa defender algo». Jake simplemente asintió, demasiado cansado para las palabras. Más tarde ese día, el Marshal Richards se preparó para partir. Se llevaría a Cole y a sus hombres para que fueran juzgados por un tribunal federal. Antes de irse, se acercó a Jake. Le ofreció a Jake el puesto de sheriff. Le dijo que el pueblo necesitaba un hombre bueno, un hombre de principios para guiarlos. Jake se sintió tentado. Miró a Sarah y a Billy, que estaban empezando a reparar su granja, sus vidas. Vio un futuro allí, una oportunidad de dejar sus armas y construir algo por primera vez en su vida. Podría quedarse, ayudar a reconstruir no solo el pueblo, sino también su propia alma cansada. Pero mientras miraba hacia el horizonte, hacia las montañas distantes y el cielo abierto, supo que no era su camino. Era un hombre de la frontera, un hombre hecho para el movimiento y la soledad. Su propósito no era echar raíces, sino vagar, arreglar lo que estaba roto y seguir adelante. Era una vida solitaria, pero era la suya. Le dijo al Marshal que el pueblo no necesitaba un pistolero como él. Necesitaban a uno de los suyos, sugirió a Peterson. El hombre había mostrado un gran coraje al dar un paso al frente. Se había ganado el respeto de sus vecinos. Richards estuvo de acuerdo en que era una buena elección. Jake se despidió de Sarah y Billy. Sarah le agradeció con una sinceridad que valía más que cualquier oro. Le pidió que se quedara, pero vio en sus ojos que entendía su decisión. Billy, que ahora lo miraba con abierta admiración, le estrechó la mano. «Gracias por salvarme», dijo el chico. «Tu padre era mi amigo», respondió Jake. «Hice lo que cualquier amigo haría». Jake montó en su Appaloosa. Echó una última mirada al pueblo. La horca sin usar estaba siendo desmontada. La gente hablaba en las calles, no con miedo, sino con una nueva sensación de comunidad. Se habían plantado las semillas de la civilización, regadas con coraje y sacrificio. Jake giró su caballo hacia el oeste y se alejó al trote sin mirar atrás. No era un héroe. Era simplemente un hombre que creía que una promesa era sagrada y que el honor era algo por lo que valía la pena luchar e incluso morir. Mientras cabalgaba hacia el sol poniente, la leyenda de Jake Morrison comenzaba a tomar forma en el pueblo que dejaba atrás. Una historia que se contaría junto a las fogatas durante generaciones. Y así, la historia de Jake Morrison se convirtió en parte del tejido de Redemption Creek. Los años pasaron. El pueblo creció, atrayendo a nuevas familias que buscaban una vida honesta. Peterson demostró ser un buen sheriff, justo y firme. La granja de Sarah y Billy floreció. El agua de su arroyo dio vida no solo a sus campos, sino también a los de sus vecinos. Nunca volvieron a ver a Jake Morrison. Algunos decían que había muerto en otro tiroteo en alguna ciudad sin nombre. Otros,
que había encontrado un valle escondido en las montañas y finalmente había encontrado la paz. Pero cada vez que un extraño pasaba por el pueblo, los ancianos miraban atentamente, medio esperando ver a un hombre alto y cansado en un caballo a palusa. La historia se contaba a los niños, no como un cuento de disparos y violencia, sino como una lección. Una lección sobre cómo un solo hombre, guiado por el honor, podía enfrentarse a la oscuridad y encender una luz. Les enseñaron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y sobre todo, les enseñaron el valor de una promesa. En el oeste, un hombre era su palabra. Era el fundamento sobre el que se construía todo. La confianza, la comunidad, la civilización misma. Y esa es la razón por la que todavía recuerdan el día en que Jake Morrison llegó a la ciudad. Y así es como se mantuvo el honor, no solo en un hombre, sino en el corazón de un pueblo que aprendió a llamarse a sí mismo redimido,